Frente a los problemas, ¿por qué siempre elegimos proteger nuestros propios intereses? Para protegernos, ignoramos nuestra conciencia, mentimos y engañamos. ¿Qué carácter corrupto controla nuestro deseo de autopreservación? ¿Qué consecuencias trae no arrepentirnos y cambiar? ¿Cómo debemos solucionar esto según la verdad en las palabras de Dios? Por favor, mira el testimonial, Las consecuencias de la autopreservación. Wan Xing llegó para el seguimiento del trabajo de nuestra iglesia en 2019. La conocí 2 años antes y al volver a interactuar con ella vi que seguía igual. En las reuniones compartía doctrina, no experiencias o comprensión de las palabras de Dios. Si veía que otros tenían problemas en su trabajo, en vez de hablar sobre la verdad para solucionarlos, solo los reprendía. Así no aportaba una senda de práctica a los hermanos, los sofocaba. Si algunos no podían cambiar de inmediato sus estados negativos, Wan Xing les ponía límites y les regañaba. Eso limitaba a los hermanos y algunos perdían la confianza para cumplir un deber. Ella decía que había abandonado su empleo y a su familia y que sufrió y pagó un precio. Y muchos nuevos miembros que carecían de discernimiento la admiraban. En esa época, el trabajo de la iglesia no iba bien y los hermanos no tenían buenos estados. Después descubrí que Li Xiao, diaconisa de evangelio, no llevaba una carga en su deber, ni hacía trabajo práctico. Luego de hablarle no cambió, se volvió negativa y se resistía. Retrasaba el trabajo evangelizador y debía ser reemplazada. Hablé sobre esto con Wan Xing, pero ella insistía en no reemplazarla porque creía difícil hallar un buen candidato para ese puesto. Incluso preguntó en voz alta, si conoces los problemas de Li, ¿cuántas veces intentaste ayudarla? ¿Cumpliste tu responsabilidad? No seas tan arrogante, ve el potencial de la gente. Así no se manejan las cosas de acuerdo con los principios. Cierto. La ayuda amorosa es para quienes pueden aceptar la verdad. Quien no acepta enseñanzas ni cambios debería ser reemplazado de inmediato. Exacto. Exacto. Al principio defendí mi punto de vista, pero Wan Xing se negó a aceptarlo y sentí ansiedad. Luego empezamos a discutir. Algunos hermanos me aconsejaron que no intentara salir victoriosa. Eso me hizo sentir limitada. Nadie tenía discernimiento sobre lo que ella decía. Si yo insistía en destituir a Li, dirían que yo era arrogante y terca, que perturbaba el trabajo de la iglesia. Por eso no dije una palabra más. Cuando consideras tus propios intereses, cuesta defender los principios de la verdad. Tienes razón. Después, debíamos elegir un líder superior y nos pidieron sugerir candidatos adecuados. Algunos hermanos querían recomendar a Wan Xing. Yo pensaba que ella hacía las cosas a su manera, sin buscar los principios. Solo hablaba de doctrina y no resolvía problemas prácticos de los demás. No era buena candidata. No. Debí compartir lo que yo sabía con todos. Muy bien. Pero con Wan Xing tuve un conflicto sobre cambiar a la diaconisa de evangelio. Y los demás creían que yo quería ganar. Si ahora decía que Wan Xing no era una buena candidata, ¿dirían que yo usaba esta oportunidad para vengarme y retenerla? Pensé, cuantos menos problemas mejor. Pueden elegir a Wan si quieren. Basta con que yo no vote por ella. Pero al momento de escribir las evaluaciones me preocupé. Los demás decían cosas buenas sobre Wan Xing. Si escribía mi opinión, la líder vería que yo sabía bien que ella no era buena candidata, que yo no enseñaba la verdad ni sugería candidatos de acuerdo a los principios. ¿Diría la líder que yo no defendía la obra de la iglesia? ¿Dejaría de entrenarme? Estaba en un dilema. Decidí seguir a la corriente. En mi evaluación, solo escribí los aspectos positivos de Wan. Deshonestamente dije que ella buscaba la verdad, tenía buena humanidad, era amorosa. Y cuando veía corrupción en nosotros, hallaba palabras de Dios para ayudarnos.
Fue una evaluación falsa. La elección de un candidato inadecuado como líder podría dañar la obra de la iglesia. Sí. Pero en ese momento yo consideraba mis propios intereses. No lo pensé. Me aferré a mi idea de suerte. Entre tantos candidatos, tal vez no sería elegida. Si no la elegían, entonces mi evaluación falsa no iba a conocerse. Tal vez la gente no la descubra, pero Dios sí. Así es. Tras escribir eso, sentí que mi espíritu se hundía, mi conciencia se sintió acusada. Luego, al leer las palabras de Dios, no obtenía esclarecimiento y mi deber era agotador. Pero no hice introspección. Después supe que sí habían elegido a Wan Xin como líder superior. Estaba sorprendida y muy incómoda. ¿La gente fue engañada por todas las evaluaciones positivas? Pero no tenía el coraje de decirle la verdad a la líder y me consolé pensando que si Wan Xin no fuera apta, Dios la habría expuesto. Eso pensaba, pero igual me sentía incómoda. Un mes después, una líder nos pidió por carta que evaluáramos por escrito a Wan Xin. Me di cuenta de que tal vez habían surgido problemas en su deber como líder superior. Tenía miedo, pero la líder citó unas palabras de Dios en su carta. Dios Todopoderoso dice: seguir el camino de Dios. ¿A qué se refiere el camino de Dios? A temer a Dios y evitar el mal. ¿Y qué es temer a Dios y evitar el mal? Cuando haces una valoración de alguien, por ejemplo, esto tiene que ver con temer a Dios y evitar el mal. ¿Cómo los valoras? Debemos ser honestos, justos y ecuánimes, y no debemos basar nuestras palabras en las emociones. Cuando dices exactamente lo que piensas y has visto, estás siendo honesto. Y sobre todo, la práctica de ser honesto significa seguir el camino de Dios. Esto es lo que Él enseña a la gente. Es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Temer a Dios y evitar el mal. ¿Ser honesto forma parte de temer a Dios y evitar el mal? ¿Y supone seguir el camino de Dios? Sí. Si no eres honesto, entonces lo que has visto y lo que piensas no es lo mismo que sale por tu boca. Alguien te pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre tal persona? ¿Se responsabiliza de la obra de la iglesia? Y tú respondes: es muy bueno, asume más responsabilidad que yo, su calibre es mejor que el mío, y su humanidad también es buena, es maduro y estable. Pero, ¿es esto lo que piensas en tu corazón? Lo que de verdad piensas es que, aunque esta persona tiene calibre, es poco fiable y bastante astuta y muy calculadora. Esto es lo que realmente tienes en mente. Pero cuando llega el momento de hablar, se te ocurre que no puedo decir la verdad, no debo ofender a nadie. Así que enseguida dices otra cosa. Buscas cosas agradables que decir de ellos, y nada de lo que dices es lo que realmente piensas. Es todo mentira e hipocresía. ¿Indica esto que sigues el camino de Dios? No. Has tomado la senda de Satanás, el camino de los demonios. ¿Cuál es el camino de Dios? Es la verdad. Es la base de la conducta de las personas. Es el camino para temer a Dios y renunciar al mal. Aunque le hables a otra persona, Dios también escucha y observa tu corazón. Escudriña tu corazón.
La gente escucha lo que dices, pero Dios escudriña tu corazón. ¿Son las personas capaces de escudriñar los corazones del hombre? En el mejor de los casos, la gente puede ver que no estás diciendo la verdad. Ven lo que hay en la superficie. Solo Dios es capaz de ver el fondo de tu corazón. Solo Él puede ver lo que estás pensando, lo que estás tramando. ¿Qué pequeños planes tienes dentro de tu corazón? ¿Qué modos traicioneros? ¿Qué pensamientos retorcidos? Y al ver que no dices la verdad, ¿qué opinión tiene Dios de ti? ¿Cuál es su evaluación sobre ti? Que no has seguido el camino de Dios en esto, porque no has dicho la verdad. Si estuvieras practicando según los requisitos de Dios, deberías haber dicho la verdad. Es una persona de calibre, pero no es fiable. Tanto si esta evaluación es objetiva o acertada como si no, habrá salido del corazón y será verdadera. Es el punto de vista y la posición que deberías haber expresado. Pero no lo hiciste. Así que, ¿estabas siguiendo el camino de Dios? No. Si no dijiste la verdad, ¿te serviría de algo insistir en que estás siguiendo el camino de Dios y satisfaciendo a Dios? ¿Prestaría Él atención a tus gritos? ¿Prestaría Dios atención a cómo gritas, a lo fuerte que gritas o a lo grande que es tu voluntad? ¿Prestaría atención a la cantidad de veces que gritas? No. Dios se fija en si practicas la verdad, en lo que eliges y en cómo practicas la verdad cuando te sobrevienen los acontecimientos. Si eliges mantener las relaciones, mantener tus propios intereses e imagen, y lo haces solo por tu propia preservación, Dios verá que este es tu punto de vista y actitud cuando te sobrevenga un acontecimiento, y Él hará una valoración de ti. Dirá que no eres alguien que sigue su camino. Amén. Amén. Leer las palabras de Dios removió algunos sentimientos. Nunca había considerado las evaluaciones escritas como algo importante, ni había buscado qué verdades debería practicar en este asunto. No reflexioné de verdad si tenía motivos incorrectos o si mostraba corrupción con esa evaluación, ni si había reverencia a Dios en mi corazón evaluándola objetivamente. En ese punto entendí que escribir evaluaciones tiene que ver con temer a Dios y defender la obra de la Iglesia. A Dios no le importan los años que llevemos creyendo, lo que hayamos sacrificado ni las palabras bonitas. Él se fija en nuestras elecciones y en lo que hacemos al enfrentar problemas. Elegíamos a un líder superior. Eso afectaba el trabajo de varias iglesias y la entrada en la vida de los hermanos. Escribir una evaluación injusta podía engañar a la gente, y la elección de una persona inadecuada perturbaría la obra de la iglesia, lo que daña la entrada en la vida de los hermanos. Así es. Sabía que Guan Xing no era una buena candidata, pero por mi propia reputación y estatus, temía que otros dijeran que me estaba vengando de ella, y no dije nada. Podría haber escrito una evaluación sincera e informar la verdad sobre Guan Xing. Pero temía que la líder dijera que yo tenía discernimiento y no lo compartí, que no defendía a la iglesia, y eso afectaría cómo ella me vería. Por eso, utilicé artimañas. Lo que escribí en mi evaluación contradecía los hechos. Dije que Guan Xing buscaba la verdad y hacía trabajo real. Lo que escribí no era verdad. Fui muy engañosa y taimada. Dios nos exige ser sinceros, hablar según los hechos y adecuadamente.
Pero yo mentí sobre la elección de un líder. No tuve reverencia por Dios. Vivía una naturaleza satánica. Mintiendo fue como empezó el diablo. Yo iba en contra de los hechos. Mentir es naturaleza demoníaca. No consideraba el trabajo de la iglesia y escribí una evaluación contraria. Engañé a los hermanos y eligieron a la persona equivocada. Eso era engañar a Dios y ofender su carácter. Así es. Sí. Saberlo me llenó de temor. Luego leí estas palabras de Dios. Una vez que la verdad sea vida en ti, si ves que alguien es blasfemo, no es temeroso de Dios, y es descuidado en su deber, o interfiere con el trabajo de la iglesia, responderás según los principios de la verdad, y podrás identificarlos y exponerlos cuando corresponda. Si la verdad no se ha convertido en tu vida y aún vives en tu carácter satánico, cuando descubras a malvados que perturban la labor de la casa de Dios, harás la vista gorda y oídos sordos, los desestimarás, sin reproches de conciencia, y creerás que quien perturbe la labor de la casa de Dios no tiene nada que ver contigo. Aunque se resientan el trabajo y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa, ni intervienes, ni sientes culpa. Eso te convierte en alguien sin conciencia, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes y disfrutas de todo lo que viene de Dios. Pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene relación alguna contigo. Eso te hace un traidor que muerde la mano que le da de comer. Si no proteges la casa de Dios, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio introducido en la iglesia. Finges creer en Dios, ser de sus escogidos, y quieres sacar ventaja en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano, y obviamente eres incrédulo. Amén. Amén. Estas palabras de Dios fueron desgarradoras. Yo era la traidora que muerde la mano que le da de comer. Comía y bebía las palabras de Dios, disfrutaba su sustento, pero no defendía la obra de la iglesia. En lugar de eso, actuaba solo por mis intereses. No practicaba las verdades que conocía. Eso engañó a otros y eligieron a una falsa líder. ¿Eso no era dañar la obra de la iglesia y a otros hermanos? Sí. Así es. Cuanto más pensaba, más me culpaba por ser tan maliciosa. Quería protegerme a mí, no a la obra de la iglesia. No era una verdadera creyente. Sentía oscuridad y tristeza. Las palabras de Dios no me esclarecían y no había logros en mi deber. Dios escondía su rostro de mí. Si seguía sin arrepentirme, sin dudas Dios me descartaría. Sí. De veras sentí el carácter justo de Dios que no tolera ninguna ofensa humana, y me odié por no practicar la verdad. Y oré a Dios, dispuesta a arrepentirme y practicar la verdad para compensar mi transgresión. Gracias a a Dios. ¿Qué hiciste después de eso? Leí las palabras de Dios. Para quienes cumplan su deber, sea profundo o superficial, su conocimiento de la verdad, lo más simple para entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, orgullo y estatus individuales. Poned los intereses de la casa de Dios ante todo. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, ¿cómo puede decirse que cumple con él? Esto no es cumplir con el deber. Piensa primero en los intereses de la casa de Dios, en su voluntad y en el trabajo de la iglesia, y pon estas cosas antes que nada. Solo después puedes pensar en tu estatus o en cómo te ven los demás. ¿No sientes que se facilita un poco cuando lo divides en estos pasos y haces concesiones? Si practicas de esta manera, llegarás a sentir que satisfacer a Dios no es difícil. También serás capaz de cumplir tus responsabilidades, obligaciones y deberes
Dejar de lado tus deseos egoístas e intenciones, tener consideración de la voluntad de Dios y poner primero los intereses de la casa de Dios, la obra de la iglesia y el deber que has de cumplir. Tras experimentarlo sentirás que es una buena forma de comportarte, siendo directo y sincero, no una persona vil o un bueno para nada, y vivir honorablemente en vez de ser despreciable. Considerarás que así es como una persona debe vivir y actuar. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. Amén. Hallé una senda de práctica en las palabras de Dios. Debemos siempre anteponer la obra de la Iglesia. Y cuando ella entre en conflicto con nuestros intereses, debemos olvidarlos, abandonarnos y priorizar en nuestro deber. Me pidieron reescribir la evaluación y yo me arrepentiría ante Dios. No podía seguir considerando lo que otros opinaran de mí ni seguir protegiéndome. Debía escribir la verdad y ser sincera. Gracias a Dios. La verdad nos da una senda de práctica. Así es. Después me sinceré ante los hermanos y hermanas. Les dije sobre la corrupción que había mostrado y mi introspección. También hablé sobre los principios para elegir líderes, que sea gente que busque la verdad con buena humanidad y haga trabajo práctico. Al comparar a Wansin con esto, todos ganaron discernimiento para escribir nuevas evaluaciones. También escribí una evaluación precisa sobre Wansin. Poner eso en práctica me dio una sensación de paz. Gracias a Dios. Sí. Ese día, la líder me comunicó por carta que habían destituido a Wansin. También decía que mientras Wansin estuvo en ese puesto, era arrogante, autocrática y no cooperaba, lo que demoró muchos proyectos de la iglesia. Además, usaba su posición para oprimir a otros, lo que los volvió negativos. Esas fueron consecuencias graves. Lo fueron. Sí. Lo que decía la carta fue como una bofetada tras otra para mí. Mi cara ardía y mi mente quedó en blanco. Sabía que había ofendido a Dios y que había participado en las maldades de una falsa líder. Se había comportado así antes y yo tenía discernimiento sobre eso. Pero no solo no la denuncié, sino que permití que otros la recomendaran como líder superior. Supe que no sentía responsabilidad por la obra de la iglesia. De forma encubierta ayudaba a una falsa líder. Y buscaba excusas para no practicar la verdad. Sentía que aunque yo no reportara lo que sabía, Dios lo revelaría. Dios nos descubre a todos, pero debemos cumplir nuestros propios deberes, revelar a los falsos líderes y defender la obra de la iglesia. Pero yo esperaba pasivamente que Dios actuara, que Él la expusiera. No cumplí con mi deber y responsabilidad. Eso dañó mucho la obra de la iglesia y la entrada en la vida de los hermanos y hermanas. Al pensarlo, me sentía cada vez peor. Sabía que mi transgresión ya no se podía corregir. En mi dolor, me presenté ante Dios para orar y arrepentirme. También quería saber por qué protegía mis propios intereses ante una dificultad. ¿Cuál era la raíz de todo el problema? Leí este pasaje en mis devocionales. Hasta que la gente haya experimentado la obra de Dios y comprendido la verdad, la naturaleza de Satanás es la que toma las riendas y las domina desde el interior. ¿Qué cosas específicas conlleva esa naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué proteges tu propia posición? ¿Por qué tienes emociones tan fuertes? ¿Por qué te gusta lo injusto? ¿Por qué te gustan las maldades? ¿Cuál es la base para que te gusten estas cosas? ¿De dónde proceden todas ellas? ¿Por qué las aceptas de tan buen grado? Ahora entendéis que esto es, sobre todo, porque el hombre lleva dentro el veneno de Satanás. Entonces, ¿qué es el veneno de Satanás? ¿Cómo se puede expresar? Por ejemplo, si preguntas, ¿cómo debería vivir la gente? ¿Para qué debería vivir? Te responderán, cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda.
Esta sola frase expresa la mera raíz del problema. La filosofía y la lógica de Satanás se han convertido en la vida de las personas. Lo que sea que persigan las personas, lo hacen para sí mismas. Por tanto, solo viven para sí mismas. Cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Esta es la filosofía de vida del hombre y representa la naturaleza humana. Estas palabras se han convertido ya en la naturaleza de la humanidad corrupta, en el auténtico retrato de su naturaleza satánica, la cual se ha convertido ya en la base de la existencia de esta humanidad corrupta. La humanidad corrupta ha vivido según el veneno de Satanás durante miles de años y hasta nuestros días. Amén. Amén. Las palabras de Dios me mostraron que aunque yo era creyente, no trataba la verdad de las palabras de Dios como mi estándar de vida. Seguí viviendo de acuerdo con los conceptos de Satanás, como cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Primero el beneficio y trata de librarte de la culpa. Vivía basándome en esos venenos satánicos. Sentía que la gente debía pensar en sí misma en la vida y proteger sus propios intereses para no salir dañada. Es la única forma de ser inteligente y no sufrir daños. Pero gracias a esta lección yo logré ver que vivir según estos venenos satánicos puede haber protegido mis propios intereses temporalmente, pero me hizo renunciar a mi base como ser humano. Me volví egoísta, maliciosa y vil. Incluso fui contra mi conciencia, no fui sincera. Me convertí en alguien sin carácter ni dignidad. Y al final dañé las vidas de los hermanos y hermanas. Y perturbé gravemente la obra de la iglesia con una transgresión que yo nunca podría compensar. Sí. Odiaba cuán profundamente me había corrompido Satanás como para no ser digna de vivir ante Dios. Estos venenos satánicos se han convertido en nuestra naturaleza misma. Sin la revelación de las palabras de Dios, nunca lo veríamos. Sí. Sí. Si no corregimos estos venenos de Satanás, no podemos evitar ser malignos y resistirnos a Dios. Las consecuencias de eso son graves. Sí. En verdad lo son. Esta experiencia me mostró que no entendía a Dios en absoluto, que no creía que Él todo lo escudriña. Temía que, si hablaba con otros sobre mi discernimiento de Wansin, ellos pensarían que yo intentaba vengarme y que la oprimía a propósito. Pero en la casa de Dios, la verdad prevalece y Dios todo lo ve. Así es. Si mi corazón estaba en el lugar correcto y yo actuaba según los principios, los demás me apoyarían cuando entendieran la verdad. Incluso si algunos al principio me malinterpretaban, yo haría mi deber ante Dios con mi conciencia tranquila. Entender esto me dejó mucho más en paz y decidí que en el futuro sin dudas defendería los principios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después pensé en Li Xiao, que nunca aceptaba la verdad y no llevaba carga en su deber. Debieron destituirla según los principios. Compartí mis pensamientos con algunos diáconos. Ellos dijeron, si la destituimos ahora, no habrá un reemplazo adecuado en la iglesia. Ayudémosla y apoyémosla. Y pensé que la había ayudado, pero ella no era receptiva. Si seguía como diaconisa de evangelio, retrasaría aún más el trabajo. Era cierto que no había buenos candidatos para diácono de evangelio en la iglesia. Si nadie estaba de acuerdo, pero yo insistía, ¿no dirían que yo era demasiado arrogante y testaruda? Por un momento no supe qué hacer. Por eso oré y busqué ante Dios. Tras orar vi que otra vez protegía mis propios intereses. Debía defender la verdad sin confundir el bien y el mal. Según los principios, Li Xiao era una falsa obrera. Mantenerla afectaría la obra evangelizadora. No me negaría a lidiar con eso por temor a que dijeran que era arrogante. Defendería los principios. Sin dudas. Compartí enseñanzas sobre las verdades con mis compañeros y estuvieron de acuerdo con destituir a la diaconisa de evangelio. La líder superior organizó que una hermana de otra iglesia se encargara de nuestra obra evangelizadora. Ella tenía una carga en su deber y entendía bien los principios. Nuestra obra evangelizadora se recuperó. Gracias a Dios. Dios. Si estamos dispuestas a practicar la verdad y defender la obra de la iglesia, podemos ver la guía y las bendiciones de Dios. Sin dudas.
Me sentí muy tranquila y en paz. Era una maravillosa forma de vivir y pude poner en práctica la verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios.